¿Te han humillado por tu cuerpo? ¿Crees que la justicia no llega? Ella fue la gorda que todos menospreciaron. Ella era el blanco perfecto para las risas crueles, el chiste fácil, la burla que nadie detenía. Sofía, una joven de 28 años, con curvas generosas y una mirada que escondía tormentas, caminaba por la vida como si llevara un cartel invisible que decía, «Puedes pisarme». En la oficina, los comentarios sobre su peso eran tan comunes como el café de la mañana. En las redes sociales, su foto era objeto de memes y comentarios hirientes que se multiplicaban como virus. En la universidad, incluso entre compañeros que supuestamente debían ser aliados, era la gorda graciosa, la que siempre estaba disponible para ser el centro de las bromas, aunque nunca fuera divertida. Nadie pensaba que tenía sentimientos, que podía dolerle, que cada risa era un cuchillo clavándose en su alma. La gente la veía como un personaje cómico, una caricatura sin derechos, y eso la hacía invisible, pero no inofensiva. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus propios amigos, era que Sofía no solo aguantaba las burlas, las registraba. Con una precisión casi obsesiva, guardaba cada mensaje, cada captura de pantalla, cada grabación de audio, cada video donde alguien la insultaba, la señalaba, la ridiculizaba. No lo hacía por venganza, aún no. Lo hacía porque entendía algo que nadie más comprendía. En el mundo digital, nada desaparece. Cada palabra, cada gesto, cada risa cruel queda grabada en algún lugar. Y ella era experta en encontrar esos lugares. Mientras los demás la veían como una víctima indefensa, ella se transformaba en una cazadora silenciosa, recolectando pruebas como si estuviera construyendo un rompecabezas de justicia. Su dolor no la derribó, lo convirtió en combustible. Y cuando finalmente llegó el momento en que dos hombres, frente a una multitud en una reunión corporativa, la llamaron inútil y fea, y la rieron como si fuera un espectáculo gratuito, algo en ella se rompió. Pero no se derrumbó, se rehizo y desapareció. Durante semanas, nadie supo dónde estaba. Sus amigos la buscaron, sus colegas fingieron preocupación, y los mismos que la habían humillado comenzaron a especular sobre su colapso mental. Pero Sofía no estaba perdida, estaba trabajando. Desde un apartamento oscuro, con múltiples pantallas encendidas y una determinación fría en sus ojos, ella desmantelaba la vida digital de cada uno de sus abusadores. No era una hacker maliciosa. Era ética, precisa, implacable. Sabía cómo acceder a correos, cuentas bancarias, historiales de navegación, conversaciones privadas, y lo mejor de todo, sabía cómo hacerlo sin dejar rastro. Cada uno de ellos, desde el jefe que la ignoraba hasta el compañero que le enviaba mensajes obscenos, estaba siendo expuesto. No con gritos, no con lágrimas, con evidencia irrefutable. Y cuando el mundo creía que había sido derrotada, ella ya había ganado la batalla. La primera vez que volvió a aparecer fue en YouTube, un video titulado «Lo que ustedes me hicieron y lo que yo les hice a ustedes» se volvió viral en menos de 24 horas. Más de 10 millones de vistas. Comentarios que decían «No puedo creerlo, ella es una diosa». Esto es justicia pura. En el video, Sofía, con una voz calmada y una mirada serena, mostró capturas de pantalla, grabaciones, testimonios de otras víctimas y documentos legales que demostraban que cada uno de sus abusadores había cometido delitos reales: acoso laboral, difamación, violación de privacidad, incluso fraude. No solo los expuso, los entregó a la justicia. Los dos hombres que la habían humillado públicamente fueron despedidos, procesados, y sus nombres quedaron manchados para siempre. Las redes sociales los destrozaron, la sociedad los ostracizó, y mientras ellos caían, ella se levantaba, con una sonrisa que no había visto en años. Cuando el video terminó, Sofía miró directamente a la cámara, con una calma que helaba la sangre. No dijo, «Los odio». No dijo, «Me vengué». Dijo, «El destino no me dio venganza, me dio justicia». Y en ese momento, el mundo entero entendió que no era una víctima.
Era una guerrera. Una mujer que había convertido su dolor en poder, su humillación en arma, su silencio en voz. Y lo más impactante de todo, no lo hizo por ella, lo hizo por todas las Sofías que aún están calladas, que aún sufren, que aún creen que no tienen salida. Porque si una mujer gorda, marginada y aparentemente débil puede cambiar el curso de su vida con solo usar su inteligencia y su coraje, entonces cualquiera puede. ¿Crees que la justicia solo llega a los fuertes? ¿O también puede llegar a quienes la merecen, aunque nadie los vea? ¿Sí o no? ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al exponer a sus abusadores? Ella era el blanco perfecto para las risas crueles, el chiste fácil, la burla que nadie detenía. Sofía, una joven de 28 años, con curvas generosas y una mirada que escondía tormentas, caminaba por la vida como si llevara un cartel invisible que decía, «Puedes pisarme». En la oficina, los comentarios sobre su peso eran tan comunes como el café de la mañana. En las redes sociales, su foto era objeto de memes y comentarios hirientes que se multiplicaban como virus. En la universidad, incluso entre compañeros que supuestamente debían ser aliados, era la gorda graciosa, la que siempre estaba disponible para ser el centro de las bromas, aunque nunca fuera divertida. Nadie pensaba que tenía sentimientos, que podía dolerle, que cada risa era un cuchillo clavándose en su alma. La gente la veía como un personaje cómico, una caricatura sin derechos, y eso la hacía invisible, pero no inofensiva. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus propios amigos, era que Sofía no solo aguantaba las burlas, las registraba. Con una precisión casi obsesiva, guardaba cada mensaje, cada captura de pantalla, cada grabación de audio, cada video donde alguien la insultaba, la señalaba, la ridiculizaba. No lo hacía por venganza, aún no. Lo hacía porque entendía algo que nadie más comprendía. En el mundo digital, nada desaparece. Cada palabra, cada gesto, cada risa cruel queda grabada en algún lugar. Y ella era experta en encontrar esos lugares. Mientras los demás la veían como una víctima indefensa, ella se transformaba en una cazadora silenciosa, recolectando pruebas como si estuviera construyendo un rompecabezas de justicia. Su dolor no la derribó, lo convirtió en combustible. Y cuando finalmente llegó el momento en que dos hombres, frente a una multitud en una reunión corporativa, la llamaron inútil y fea, y la rieron como si fuera un espectáculo gratuito, algo en ella se rompió. Pero no se derrumbó, se rehizo y desapareció. Durante semanas, nadie supo dónde estaba. Sus amigos la buscaron, sus colegas fingieron preocupación, y los mismos que la habían humillado comenzaron a especular sobre su colapso mental. Pero Sofía no estaba perdida, estaba trabajando. Desde un apartamento oscuro, con múltiples pantallas encendidas y una determinación fría en sus ojos, ella desmantelaba la vida digital de cada uno de sus abusadores. No era una hacker maliciosa. Era ética, precisa, implacable. Sabía cómo acceder a correos, cuentas bancarias, historiales de navegación, conversaciones privadas, y lo mejor de todo, sabía cómo hacerlo sin dejar rastro. Cada uno de ellos, desde el jefe que la ignoraba hasta el compañero que le enviaba mensajes obscenos, estaba siendo expuesto. No con gritos, no con lágrimas, con evidencia irrefutable. Y cuando el mundo creía que había sido derrotada, ella ya había ganado la batalla. La primera vez que volvió a aparecer fue en YouTube, un video titulado «Lo que ustedes me hicieron y lo que yo les hice a ustedes» se volvió viral en menos de 24 horas. Más de 10 millones de vistas. Comentarios que decían «No puedo creerlo, ella es una diosa, esto es justicia pura». En el video, Sofía, con una voz calmada y una mirada serena, mostró capturas de pantalla, grabaciones, testimonios de otras víctimas y documentos legales que demostraban que cada uno de sus abusadores había cometido delitos reales: acoso laboral, difamación, violación de privacidad, incluso fraude. No solo los expuso, los entregó a la justicia. Los dos hombres que la habían humillado públicamente
Fueron despedidos, procesados, y sus nombres quedaron manchados para siempre. Las redes sociales los destrozaron, la sociedad los ostracizó, y mientras ellos caían, ella se levantaba, con una sonrisa que no había visto en años. Cuando el video terminó, Sofía miró directamente a la cámara, con una calma que helaba la sangre. No dijo, los odio. No dijo, me vengué. Dijo, el destino no me dio venganza, me dio justicia. Y en ese momento, el mundo entero entendió que no era una víctima, era una guerrera. Una mujer que había convertido su dolor en poder, su humillación en arma, su silencio en voz. Y lo más impactante de todo, no lo hizo por ella, lo hizo por todas las Sofías que aún están calladas, que aún sufren, que aún creen que no tienen salida. Porque si una mujer gorda, marginada y aparentemente débil puede cambiar el curso de su vida con solo usar su inteligencia y su coraje, entonces cualquiera puede. ¿Crees que la justicia solo llega a los fuertes? ¿O también puede llegar a quienes la merecen, aunque nadie los vea? ¿Sí o no? ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al exponer a sus abusadores? La humillación pública que cambió todo no fue un accidente. Fue el punto de quiebre. Un viernes por la noche, en la gala anual de la empresa, todos estaban vestidos con elegancia. Los tragos fluían, las risas sonaban altas. Sofía, con un vestido negro sencillo, se acercó a beber algo en un rincón, tratando de pasar desapercibida. Pero no fue suficiente. Dos hombres, Carlos, el gerente de ventas, y Mateo, un ejecutivo de relaciones públicas, ambos con reputación de chicos populares, la vieron y se acercaron como si fuera un espectáculo. Carlos, con una copa en la mano, dijo con voz clara para que todos escucharan: «Mira a Sofía. ¿Cómo puede alguien así trabajar en una empresa seria? Es inútil, fea, y no tiene ni la mitad del cerebro que un perro callejero». Mateo rió, levantó su teléfono y dijo: «Vamos a grabar esto. Esto va a ser viral». Y así lo hicieron. Una docena de personas se detuvieron a mirar. Algunas rieron, otras fingieron no escuchar. Nadie intervino, nadie dijo basta. Y mientras ellos se reían, Sofía no lloró, no gritó, no huyó, solo miró, con los ojos bien abiertos, con la respiración tranquila. Y cuando Carlos le dijo: «¿No te das cuenta de que te ves ridícula?», ella respondió en voz baja, casi inaudible: «Sí». «Y tú, Carlos, te ves como un niño que necesita un abrazo, pero nunca lo recibió». Esa noche, al volver a casa, Sofía no se acostó. Se sentó frente a su computadora, encendió 3 pantallas y abrió su archivo Testimonios. No solo añadió el video que ellos habían grabado, lo mejoró, lo limpió, lo amplificó. Luego, entró en los servidores internos de la empresa, donde guardaban las reuniones de equipo, los correos de reclutamiento, las evaluaciones de desempeño, y encontró algo que nadie esperaba. Carlos tenía un historial de acoso sexual contra 3 empleadas más, todas silenciadas con pagos en efectivo. Mateo, por su parte, había falsificado reportes de clientes para obtener bonos y había amenazado con despedir a un empleado que lo denunció por acoso homofóbico. Ella no lo hizo por venganza. Lo hizo porque sabía que si no lo hacía, esos hombres seguirían siendo celebrados, mientras ella seguiría siendo el chiste. Y si el mundo quería ver a una gorda como víctima, entonces ella les daría una versión más verdadera. Una mujer que no solo sobrevivió, sino que decidió que su historia no terminaría en la risa de otros. Durante los siguientes días, Sofía comenzó a desmontar sus vidas, no con violencia, no con amenazas, con datos. Accedió a sus cuentas bancarias, a sus historiales de navegación, a sus mensajes privados en aplicaciones cifradas. Descubrió que Carlos había estado teniendo una relación con una empleada menor de edad y que había usado fondos de la empresa para pagarle viajes. Mateo tenía una cuenta secreta en una plataforma de contenido adulto, donde subía videos de mujeres sin su consentimiento, incluyendo a una exnovia que él había grabado en su habitación. Sofía no los expuso inmediatamente. Esperó, observó, estudió. Como un cirujano, cortó con precisión. Cada prueba fue verificada,
cruzada, validada. No quería que nadie dijera que era mentira. No quería que nadie dijera que era exageración. Quería que fuera imposible negarla. Y mientras los hombres seguían viviendo como si nada hubiera pasado, ella preparaba su trampa. Un video que no solo los expondría, sino que también liberaría a las otras víctimas que habían callado por miedo. Porque Sofía entendía algo que muchos no entienden. La justicia no es un grito, es un eco. Mientras tanto, ella desapareció. No dejó notas. No avisó a nadie. Su apartamento fue vacío. Su cuenta de redes sociales, inactiva. Sus amigos pensaron que se había ido a otro país. Su jefe incluso publicó un mensaje en LinkedIn. Sofía fue una gran colaboradora, aunque a veces demasiado sensible. Nadie sospechó. Nadie buscó. Nadie se preguntó por qué no había habido una despedida, ni una última palabra. Porque en el mundo real, las mujeres gordas no importan lo suficiente como para que alguien se preocupe por su desaparición. Pero en el mundo digital, su huella era más fuerte que cualquier persona. Y mientras el mundo olvidaba, ella estaba construyendo su legado. Cada archivo que descargaba, cada correo que leía, cada testimonio que recopilaba, era un ladrillo en el muro que un día se caería sobre sus verdugos. Y ella, desde la oscuridad, no tenía miedo. Tenía claridad. Sabía que cuando el mundo finalmente se diera cuenta de quién era ella, no sería con lágrimas, sería con estupor. ¿Crees que desaparecer es huir? ¿O es a veces la forma más poderosa de preparar el regreso? ¿Sí o no? ¿Crees que Sofía actuó correctamente al esperar meses antes de exponerlos, en lugar de hacerlo inmediatamente? El primer archivo que lanzó fue el de Carlos. No fue un video viral. No fue un post en redes. Fue un informe detallado, con fechas, nombres, correos, transacciones bancarias y grabaciones de audio, enviado a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa, al Departamento de Justicia Laboral, a 3 periodistas de investigación y a una ONG de derechos de mujeres. El informe tenía un título: Caso 001, Acoso, Discriminación y Fraude Corporativo. No había emociones, no había gritos, solo hechos. Y en menos de 48 horas, la empresa entró en pánico. La empleada menor de edad, que nunca había hablado, se atrevió a dar su testimonio. Otras 2 mujeres que habían sido silenciadas con pagos en efectivo decidieron denunciar. Las cuentas offshore fueron rastreadas por la fiscalía. Carlos fue detenido en su casa, mientras intentaba huir con su nueva pareja. Su rostro apareció en todos los noticieros, no como un ejecutivo exitoso, sino como un delincuente. Su esposa lo dejó, su familia lo rechazó, su nombre se volvió sinónimo de traición, y todo porque una mujer que nadie escuchaba decidió que su silencio ya no era una opción. El segundo archivo fue para Mateo. Sofía lo hizo con más cuidado. No solo exponía sus delitos financieros y su cuenta secreta de contenido no consensuado, también incluyó un testimonio de una joven que había sido víctima de su acoso homofóbico en el trabajo y que había intentado denunciarlo, pero fue amenazada con perder su empleo. Esa joven, que nunca había hablado en público, recibió un mensaje anónimo: Tu voz no es débil, solo necesitas un megáfono. Y lo usó. En una conferencia de prensa, con la cara tapada, pero con su voz clara, denunció a Mateo. El video se volvió viral. Las redes sociales explotaron. El hashtag Justicia para Mateo se volvió tendencia en todo el país. Su empresa, bajo presión pública, lo despidió al día siguiente. Sus redes fueron hackeadas por activistas, y todos sus mensajes privados, incluyendo las amenazas y los comentarios homofóbicos, fueron publicados. Su novia lo abandonó. Su padre, un exmilitar, lo desheredó en un video público. Y cuando Mateo intentó volver a su casa, la puerta estaba cerrada. Nadie lo quería, nadie lo escuchaba, nadie lo creía. Porque la verdad, cuando es demasiado grande, no necesita gritar, solo necesita salir. Pero Sofía no se detuvo allí. Continuó. Con cada archivo, con cada prueba, con cada testimonio oculto, ella liberaba a otras mujeres.
Una jefa que había sido humillada por ser demasiado femenina y poco profesional. Una colega que había sido acosada sexualmente por un cliente y la empresa la había obligado a disculparse. Una estudiante que había sido ridiculizada en un grupo de WhatsApp por su peso y luego se había intentado suicidar. Todas ellas, en silencio, habían guardado su dolor. Y Sofía, con su inteligencia, su paciencia y su coraje, les dio la voz que nunca tuvieron. Cada video que subía, cada documento que compartía, cada denuncia que firmaba, no era solo para castigar, era para sanar. Para decirles a esas mujeres, no estás sola, no eres débil, no eres el problema es el sistema que te hizo callar. Y cuando una de ellas, en un mensaje privado le escribió, gracias por no dejarme morir en silencio, Sofía por primera vez lloró. No por venganza, porque entendió que su misión no era hacer sufrir a los otros, era devolver la dignidad a quienes la habían perdido. Mientras tanto, el mundo empezó a investigar quién era ella. Nadie sabía su nombre, nadie sabía su cara, pero los rumores crecían. Es una hacker ética, tiene un canal secreto, fue la que desapareció después de ser humillada. Los medios empezaron a buscarla. Los expertos en ciberseguridad se sorprendían por la precisión de sus ataques. No había daño colateral, solo justicia. Nadie había hackeado así antes. Nadie había usado la tecnología como un escalpelo, no como un mazo. Y entonces, una periodista de investigación encontró una pista. En todos los archivos que Sofía había liberado, había una firma digital única. Una secuencia de código que solo aparecía en 3 proyectos antiguos de una universidad donde Sofía había estudiado. Era su huella, su sello. Y cuando la periodista cruzó su nombre con los archivos de la universidad, encontró una foto antigua. Sofía, en un evento de programación, sonriendo tímida, con un lema en la camiseta que decía, el código no juzga, la gente sí. Esa fue la primera vez que alguien, fuera de su círculo, la vio como una persona, no como una víctima, no como una burla, como una mujer que había decidido que el mundo no la definiría. Y fue en ese momento, cuando el mundo empezó a preguntarse quién era ella, que Sofía decidió que era hora de hablar. No para pedir perdón, no para buscar reconocimiento, no para ser una celebridad, sino para decir la verdad. Porque si el mundo quería una historia de venganza, ella les daría algo más poderoso, una historia de justicia. Y esa historia no se contaría con lágrimas, se contaría con evidencia, con silencio, con una cámara encendida. Con una mujer que, por primera vez en años, se miraba a los ojos en el espejo y no se odiaba. ¿Crees que la justicia tiene que ser ruidosa para ser real? ¿O a veces, lo más poderoso es lo que nunca se dijo? ¿Sí o no? ¿Crees que Sofía tenía derecho a exponer a personas que no la humillaron directamente, pero que sí participaron en el sistema de abuso? El video que cambió todo no fue un montaje dramático. No tenía música épica, no tenía lágrimas, no tenía gritos. Fue grabado en una habitación simple, con paredes blancas, una silla, una mesa y una cámara barata de web. Sofía apareció sola, sin maquillaje, sin peinado especial, con el cabello suelto y los ojos serenos. Llevaba una camiseta negra, sin logos, sin mensajes. Solo ella. Y detrás de ella, en la pantalla de su computadora, se veía el título, Lo que ustedes me hicieron y lo que yo les hice a ustedes. No dijo hola, no pidió perdón, no pidió atención, simplemente empezó a hablar, con una voz calmada, como si estuviera leyendo un informe. Y mientras hablaba, las imágenes se sucedían, los correos de Carlos, las grabaciones de Mateo, los testimonios anónimos, las pruebas de fraude, los videos de las burlas, todo en orden, sin emociones, sin exageraciones, solo la verdad. Y cuando terminó, el mundo se detuvo. En menos de 3 horas, el video tenía 5 millones de vistas. En 12 horas, 20 millones. En 24, se volvió tendencia en 78 países. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendía. Pero todos lo vieron. Las reacciones fueron extremas. Algunos la llamaron terrorista digital. Otros,
la santa de la justicia. Los medios conservadores la atacaron por vigilantismo. Las feministas la celebraron como un símbolo. Los hackers la respetaron como una maestra. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No pidió venganza. No pidió que los mataran. No pidió que los encerraran. Solo pidió que se les hiciera justicia. Y eso fue lo que hizo. No con su odio, sino con su precisión. El sistema, que durante años había ignorado a las mujeres gordas, a las calladas, a las invisibles, ahora se vio obligado a actuar. Los tribunales abrieron casos, las empresas limpiaron sus filas, los líderes de opinión tuvieron que disculparse, y las víctimas que habían callado durante años, por primera vez, comenzaron a hablar. Una mujer escribió: «Yo también fui la gorda de la oficina. Hoy presenté mi denuncia. Gracias a ella, no estoy sola». Otra dijo: «Yo pensé que nadie me creería. Ahora sé que sí». Y así, sin que Sofía lo pidiera, su historia se convirtió en una cadena de liberación. No era solo su venganza, era el grito de 1000 mujeres que nunca tuvieron voz. Pero lo más sorprendente no fue lo que ella hizo, sino lo que dejó de hacer. No publicó los nombres de todos los que la insultaron en redes sociales. No expuso a los compañeros que se rieron en las fiestas. No buscó destruir a quienes no tenían poder. Solo atacó a quienes tenían autoridad, a quienes usaban su posición para dañar, a quienes tenían la capacidad de destruir vidas, y lo hicieron sin consecuencias. Porque Sofía entendía algo que pocos entienden. La justicia no es igual para todos. No es un castigo universal. Es un equilibrio. Y ella no buscaba vengarse de todos los que la humillaron. Buscaba hacer que los poderosos pagaran por sus abusos. Porque los que ríen en la fiesta no tienen el mismo peso que los que firman despidos. Ella no era una vengadora. Era una arquitecta del equilibrio. Y cuando alguien le preguntó en un mensaje: ¿no te gustaría que todos los que te insultaron sufrieran? Ella respondió: no, quiero que aprendan, quiero que el sistema aprenda, y quiero que las próximas chicas no tengan que hacer esto. Mientras el video se volvía histórico, Sofía dejó una última sorpresa. En los comentarios, bajo el video, publicó un archivo oculto, un enlace que llevaba a una página con el título: «Si tú también fuiste humillada, aquí está tu arma». Dentro, había un manual gratuito, paso a paso, de cómo recolectar pruebas digitales, cómo proteger tu identidad, cómo denunciar sin ser despedida, cómo usar la tecnología como defensa, no como ataque. No era un curso de hacking, era un curso de supervivencia, y se descargó más de 2 millones de veces en una semana. Mujeres de todos los países, de todas las edades, de todos los cuerpos, lo usaron. Una madre soltera en México lo usó para denunciar a su jefe. Una estudiante en Filipinas lo usó para expulsar a un acosador de su grupo de estudio. Una enfermera en España lo usó para probar que su hospital la discriminaba por su peso. Y cada una de ellas, sin saberlo, se convirtió en una parte de la misma revolución. Sofía no era una heroína, era un catalizador. Y su legado no estaba en el video. Estaba en cada mujer que por primera vez levantó la mano y dijo: «Ya no más». Y entonces algo inesperado sucedió. Las personas que antes la llamaban gorda, fea, inútil, empezaron a escribirle mensajes privados. No para disculparse, no para pedir perdón, sino para decir: «No sabía que eras tú. No reconocí tu rostro. No pensé que eras capaz de esto». Y en esos mensajes, Sofía encontró algo más profundo que la venganza: el reconocimiento, no de su cuerpo, no de su apariencia, sino de su mente, de su fuerza, de su inteligencia. Y por primera vez en su vida, alguien la vio, no como lo que era, sino como lo que había sido siempre: una mujer extraordinaria. ¿Crees que el cambio verdadero empieza cuando alguien se levanta, o cuando alguien decide dejar de mirar hacia otro lado? ¿Sí o no? ¿Crees que el manual que Sofía compartió fue más poderoso que el video en sí? Cuando los 2 hombres que la humillaron públicamente fueron condenados, no fue con una sentencia de prisión.
fue con una condena más profunda, la de la irrelevancia. Carlos, el gerente, fue encarcelado por 2 años por acoso sexual y fraude. Pero lo que lo destruyó realmente fue que su nombre se convirtió en un meme. En TikTok lo llamaban el jefe que insultó a una hacker. En YouTube habían subido videos comparando su rostro con el de personajes de dibujos animados malvados. Su esposa publicó un video diciendo: "No quiero estar casada con alguien que destruyó vidas por ego". Su hijo, de 12 años, lo ignoró durante meses. Mateo, por su parte, perdió todo: su empleo, su reputación, su red de contactos. Intentó abrir un negocio en línea, pero nadie le daba confianza. Sus intentos de rehacer su vida fueron bloqueados por algoritmos que lo asociaban con su pasado. Nadie lo contrataba, nadie lo invitaba, nadie lo miraba. Y cuando intentó volver a las redes sociales, sus cuentas fueron reportadas por cientos de personas. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito, porque la sociedad no lo castigó con celdas, lo castigó con olvido. Sofía, mientras tanto, no celebró, no publicó fotos con champán, no hizo un video de "lo logré". Se sentó en su habitación, con la misma camiseta negra, y miró por la ventana. No sentía triunfo, sentía alivio, como quien termina una maratón y se sienta en el suelo, sin fuerzas, pero con la certeza de que ya no tiene que correr. Durante semanas, recibió mensajes de miles de mujeres. Algunas le agradecían, otras le pedían consejo. Una le escribió: "Tú me enseñaste que mi cuerpo no es un error". Otra: "Ahora cuando alguien me llama gorda, yo sonrío, porque sé que no me define". Ella no respondió a todos, pero leyó cada uno, y en cada palabra encontró un eco de lo que ella misma había sentido: la soledad, el miedo, la vergüenza y ahora la libertad. No era una venganza que la curaba, era la certeza de que su dolor no había sido inútil, que había servido, que había cambiado algo, y eso, para ella, era suficiente. Pero el mundo no la dejó en paz. Los medios querían entrevistarla, las empresas querían contratarla, las universidades querían que diera conferencias, las ONGs le ofrecieron millones de dólares para que se convirtiera en su rostro público. Pero ella rechazó todo. No porque fuera humilde, no porque fuera tímida, sino porque sabía que si aceptaba, dejaría de ser Sofía. Se convertiría en un ícono, en una marca, en un símbolo que otros usarían para sus propios fines. Y ella no quería ser un símbolo, quería ser una persona. Por eso, aceptó una sola cosa: un contrato anónimo con una organización de derechos digitales para entrenar a mujeres vulnerables en ciberseguridad. Sin nombre, sin rostro, sin cámara, solo código, solo conocimiento, solo silencio. Y en ese lugar, entre mujeres que habían sido violadas, despedidas, acosadas, humilladas, ella volvió a ser lo que siempre fue: una maestra, no una heroína, una maestra. Y en ese silencio encontró la paz que nunca había tenido. Un día, mientras enseñaba a una joven de 19 años cómo proteger sus datos, la chica le preguntó: ¿Tú crees que esto va a cambiar el mundo? Sofía la miró, sonrió levemente y respondió: No sé si cambiará el mundo, pero sí sé que cambió tu vida. Y si cambia la vida de una mujer, ya no es un pequeño acto, es una revolución. La chica lloró, y Sofía, por primera vez en años, no sintió que tenía que esconderse. No sintió que tenía que disculparse. No sintió que tenía que ser más delgada, más callada, más dulce. Sintió que era suficiente, tal como era, con sus curvas, con su voz tranquila, con su mente brillante, con su historia rota y reconstruida. Y cuando la chica se fue, Sofía miró su reflejo en la pantalla de la computadora. No se vio como una víctima, no se vio como una hacker, no se vio como una heroína, se vio como una mujer que había sido apagada y decidió encenderse por sí misma. Y entonces, una noche, mientras la ciudad dormía, Sofía encendió su computadora, abrió su canal de YouTube y subió un nuevo video, sin título, sin miniatura, sin descripción, solo una imagen. Ella, sentada en la misma silla, con la misma camiseta, pero esta vez
sonriendo. No una sonrisa forzada, no una sonrisa de victoria, una sonrisa verdadera, la primera en años. Y dijo en voz baja, mirando a la cámara: no me dieron venganza, me dieron justicia. Y hoy, por primera vez, puedo mirarme al espejo y no odiar lo que veo. El video no fue promovido, no fue compartido, nadie lo buscó. Pero al día siguiente, 500.000 personas lo vieron. Y en los comentarios, solo había una palabra, repetida miles de veces: gracias. Porque Sofía no quería ser recordada como la mujer que se vengó. Quería ser recordada como la mujer que, tras años de silencio, finalmente se permitió ser libre. ¿Crees que la verdadera victoria no es derrotar a tus enemigos, sino dejar de necesitar vengarte de ellos? ¿Sí o no? ¿Crees que la sonrisa final de Sofía fue el momento más poderoso de toda su historia? No fue el video lo que cambió el mundo. No fue el hackeo. No fueron las pruebas. No fueron las condenas ni los despidos. Fue el silencio. El silencio de una mujer que durante años se hizo invisible, que aprendió a callar, a sonreír cuando la humillaban, a tragarse las lágrimas, a creer que su cuerpo era el problema. Fue ese silencio el que permitió que el abuso creciera sin oposición. Fue ese silencio el que les dio poder a quienes se creían impunes. Pero cuando ese silencio se convirtió en acción, cuando el miedo se transformó en precisión, cuando el dolor se convirtió en código, entonces el mundo se dio cuenta de algo que nunca quiso ver, que la mujer más humillada era también la más poderosa. Porque no necesitaba gritar para ser escuchada, no necesitaba cambiar su cuerpo para ser respetada, no necesitaba pedir permiso para existir. Ella solo necesitó recordar quién era, una mente brillante encerrada en un cuerpo que otros se atrevieron a juzgar. Y cuando finalmente habló, no lo hizo para vengarse, lo hizo para decir: yo no soy lo que ustedes dijeron que soy, y ustedes no son lo que creen ser. La justicia que Sofía logró no fue la que se enseña en los libros de derecho. No fue la que se da en los tribunales con abogados y sentencias. Fue la justicia que se construye en la oscuridad, con teclas, con paciencia, con memoria. Fue la justicia que no espera a que el sistema funcione, sino que lo reescribe desde dentro. Ella no pidió perdón, no pidió disculpas, no pidió reconocimiento, pidió que se hiciera lo correcto. Y cuando lo hicieron, cuando los abusadores perdieron sus empleos, sus reputaciones, sus libertades, ella no celebró, porque sabía que la verdadera justicia no se mide en castigos, sino en liberaciones, en las mujeres que ya no se esconden, en las que ya no se disculpan por su cuerpo, en las que ya no creen que su valor está ligado a su apariencia. Esa fue su victoria. No la destrucción de sus enemigos, la resurrección de miles de voces que nunca tuvieron el coraje de hablar. Y lo más impactante de todo no fue lo que ella hizo, sino lo que dejó de hacer. No persiguió a los que la insultaron en las redes. No expuso a quienes se rieron en las fiestas. No buscó vengarse de quienes no tenían poder. Solo atacó a quienes lo tenían, a quienes usaban su posición para silenciar, a quienes creían que su autoridad los hacía inmunes. Porque Sofía entendió algo profundo. La verdadera crueldad no está en las palabras sueltas, sino en el sistema que las permite. El sistema que permite que una mujer sea menospreciada por su cuerpo y que nadie haga nada. El sistema que premia a los abusadores y castiga a las víctimas. El sistema que dice, sé invisible, y luego se sorprende cuando alguien se vuelve invisible, hasta que se vuelve imposible de ignorar. Ella no rompió el sistema, lo expuso, y al hacerlo, lo debilitó. Porque cuando la gente deja de creer en la impunidad muere. Cuando Sofía sonrió por primera vez frente a la cámara, no fue una sonrisa de triunfo, fue una sonrisa de reconciliación, con su cuerpo, con su pasado, con su dolor, con su fuerza, porque hasta ese momento, ella se había odiado por lo que otros le habían enseñado a odiar. Se había escondido por lo que otros le habían enseñado a temer.
Y cuando finalmente se miró al espejo y vio no una gorda, no una inútil, no una fea, sino a una mujer que había sobrevivido, que había aprendido, que había transformado su sufrimiento en herramienta, entonces se permitió ser libre. Y esa libertad no la dio la justicia, la dio ella. Porque la verdadera justicia no viene de afuera, viene de dentro, de la decisión de no permitir que el mundo te defina, de la elección de no convertirte en lo que te hicieron creer que eras, de la valentía de decir, soy más que lo que vieron, y no necesito su aprobación para existir. Y ahora, cuando miras a una mujer gorda, o a cualquier persona que parece diferente, ¿qué ves? ¿Una víctima? ¿Un chiste? ¿Una burla? ¿O ves a alguien que puede estar recolectando pruebas? ¿Alguien que está aprendiendo? ¿Alguien que está esperando su momento? Porque Sofía no fue una excepción, fue una advertencia. Una advertencia de que el silencio no es debilidad, que la paciencia no es sumisión, que la calma no es rendición, que detrás de cada mujer que sonríe cuando la humillan, puede haber una mente que está construyendo su venganza, no con odio, sino con verdad. Y cuando llegue el momento, no será con gritos, será con un clic. Y el mundo, que se rió de ella, se quedará sin palabras. ¿Crees que la próxima Sofía ya está ahí? ¿Y que tú no la ves? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, no te vayas sin hacer dos cosas. Dale like y suscríbete, porque historias como esta solo existen si tú decides que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí.